Bueno, ahora vamos a pasar a ver lo que son las cadenas o vectores de caracteres en el lenguaje C. Las cadenas o vectores en el lenguaje C se utilizan vectores de tipo char, con el tipo de dato que vimos en conceptos anteriores. Hasta ahora podemos resolver problemas que requieren la carga de valores enteros, con int, flotantes, con valores reales y char. O sea, con las variables tipo char podemos guardar un único carácter individual. Si queremos almacenar una cadena de caracteres en el lenguaje C, debemos definir un vector con componentes de tipo char. Para definir un vector de caracteres en C, debemos indicar entre corchetes la cantidad de caracteres a reservar y tener en cuenta que uno de esas posiciones se utilizará como un carácter de control. Es decir, que si tenemos que almacenar 10 caracteres, el vector lo definiremos de 11 caracteres. Y vamos a hacer un problema y lo vamos a analizar. Definir una variable que almacene el nombre y apellido del programador. Mostrar dicho nombre por pantalla. Y la vamos a cargar por asignación a ese vector. A ver, lo vamos a pasar a codificar para analizarlo. Responde al programa 70. Para no perder tiempo, acá lo tenemos y lo vamos a pasar a analizar. Primero lo vamos a ejecutar. Si lo probamos, vemos que por pantalla nos aparece nombre del programador y si imprimimos porcentaje %s y le pasamos el nombre del vector que es programador, esa es la variable, se aparece Rodríguez Pablo, que es la cadena que cargamos. Analicemos un poco estas situaciones. Debemos definir una variable de tipo vector con elemento de tipo char si queremos guardar una cadena de caracteres. El tamaño 16 que hemos puesto no es un número caprichoso. Si contamos la cantidad de caracteres que hay entre las comillas, incluyendo el espacio en blanco, veremos que hay 15. De la P a la Z, si contamos carácter a carácter, también teniendo en cuenta que ocupa un espacio el espacio en blanco, hay 15 caracteres, pero lo hemos definido de 16. Luego recordar que debe haber un carácter extra en el vector donde se indica que ahí finalizan los datos de la cadena. No hay problema si el vector reserva más de 16 caracteres. Si yo acá lo hubiese definido de 100, no habría ningún problema, no daría ningún error. Pero si yo lo defino de 5, sí va a haber problemas. Se va a generar un error inesperado si lo hago de menos de 16 caracteres. En memoria, ¿cómo se manejan las componentes? En la componente swing 0 va a estar la P de Pablo. En la componente 1 va a estar la A, así sucesivamente. En la componente 5 va a estar un espacio en blanco, el carácter ASCII del espacio en blanco. Y en el último, en la posición 15, más numeradas de 0 a 15, la última posición es la posición 16, podemos decir que es el carácter 16, se guarda el /n, que es el carácter ASCII 0. Es importante el /0 porque es el carácter ASCII 0, no es el número 0, sino el carácter ASCII 0. En memoria se almacena en cada posición del vector el carácter respectivo y se muestran hasta que encuentre, o sea, cómo va a funcionar cuando se muestren los datos. Este /0 también se lo llama el carácter null, que coincide con el carácter ASCII 0. Si modificamos el programa y solo guardamos Pablo, sin modificar el tamaño del vector, luego tenemos de esta posibilidad: la P en la posición 0, la A en la 1, la B en la 2, la L en la 3, la O en la 4 y el carácter ASCII 0, o sea el /0 se indica, ahí finaliza. Lo que se almacena luego del /0 no nos importa, es lo que se considera que es basura. Puede haber cualquier carácter ASCII. Es más, no se inicializan o se inicializan con valores que hay en memoria en ese lugar. Lo importante cuando uno procese la información de este vector de cadena de caracteres es hasta lo que sabemos que está correcto, hasta después de la O que llega el terminador de cadena. Para imprimir un vector de cadena de caracteres mediante la función printf debemos indicar en la cadena de formato el carácter S. O sea, ponemos porcentaje S y se va a imprimir el contenido de la variable programador. Si tuviese Pablo, se va a imprimir la P, la A, hasta que llegue el terminador de cadena. Y de ahí en más todos estos caracteres no se imprimen de ese vector de caracteres. ¿Sí? Es importantísimo, ten en cuenta que si yo acá indico un valor incorrecto, que no haya espacios, es muy probable que, fíjense acá lo que aparece en pantalla, en este caso aparece cualquier información, pero en muchas situaciones lo que va a suceder es que se nos va
a colgar el programa. Se va a detener con un error, una excepción grave. Siempre tenemos que, acá es responsabilidad del programador, reservar el espacio suficiente para los caracteres que se vayan a almacenar en esa cadena de caracteres. Entonces, debe quedar claro que manejar cadenas de caracteres en el lenguaje C se definen vectores de caracteres y que la información se van a guardar caracteres hasta donde aparece el /0, que es el carácter ASCII que indica que ahí finaliza la parte de información. El vector de cadena de caracteres no hay ningún problema si yo lo defino de mayor tamaño, ¿sí? Ahí está perfecto en cuanto a la parte de funcionalidad, pero se están reservando, por supuesto, 100 bytes, porque cada carácter ocupa un byte, 100 bytes, y nada más se están utilizando 16, porque son los 15 de información y el /n, ¿sí? el /0, que es el terminado de cadena. También se lo llama el carácter null. El carácter null, también indicado como /0 o carácter ASCII 0, indica que ahí finaliza la parte de información del vector de caracteres. Con esto finalizamos el concepto cómo inicializar una cadena de caracteres en el lenguaje C por asignación. Y el concepto interno cómo se almacenan los caracteres y el finalizador de cadena. Gracias.